Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios estamos aquí. Ya llegamos a pesar del tráfico, ¿verdad? Se pone bueno. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya es noche y pues bueno, el próximo jueves tenemos reunión de discipulado. Los invitamos a que asistan. Sé que implica un sacrificio, ¿verdad? Sobre todo con el tráfico que se vive aquí en San Luis. Yo sé que hay ciudades donde está peor, pero pues aquí también se pone bueno a ciertas horas. Y jueves 12 a las 7:30 de la noche tenemos nuestro discipulado, los nombres de Dios. Les manda saludos Nico, no pudo venir, pero está bien. Y si Dios permite, el día jueves aquí estaremos compartiendo la palabra a través de internet, y a los que gusten venir y acompañarnos, aquí los esperamos para seguir estudiando y conociendo más de Dios a través de los nombres que la palabra de Dios nos muestra, que con los que Él se revela a nosotros como pueblo y nos muestran parte de su carácter que tiene, ¿verdad? El carácter de Dios es perfecto, y a través del estudio de cada nombre vemos lo grande que es nuestro Dios, cómo es protector, cómo es amoroso, todo lo que nos ha estado compartiendo Nico. Entonces aquí los esperamos con mucho gusto. Y el domingo a las 10:30 de la mañana comenzamos nuestra reunión general. Aquí los esperamos también, igual, ya el domingo compartíamos una exhortación a que asistan. Y como saben, estamos con la serie que es la iglesia. Entonces aquí los esperamos para aprender qué implica ser la iglesia del Señor y bueno, pues hacer lo que nos corresponde. Como siempre, le rogamos sus oraciones para que Dios nos dé gracia, para que nos dé sabiduría y dirigir la iglesia en el camino que Dios quiere, ¿verdad? Somos su pueblo, fuimos comprados por la sangre de Cristo, y nuestra obediencia a nuestro Dios tiene que ser total, ¿no? Entonces tenemos que caminar en eso, corregir todo lo que tengamos que corregir para ser la nación santa que nos demanda, ¿verdad? Somos un pueblo, como veíamos el domingo, llamado a estar fuera del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aprender. Y bueno, el día de hoy nos toca nuestra enseñanza de varones, y como bien saben, nos hemos basado este año en Proverbios 26, y la serie de enseñanzas que estamos compartiendo se llama Hombres de Verdad. Hombres de Verdad. Y Proverbios 26, si lo tienes en tu Biblia, hermano, nos dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Y bueno, esta serie de enseñanzas buscan ayudarnos a no desviarnos del camino correcto, ¿verdad? A que seamos hombres de verdad. Y si estamos aprendiendo que no tenemos que ser como el mundo, pues tenemos que ser conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces, Mario, Nico y un servidor hemos estado compartiendo diferentes temas. Hemos hablado de ser diligentes, de comportarnos varonilmente, ¿verdad? Cómo ser hombres de valor, cómo ser padres de verdad, cómo ser hombres de verdad en el trabajo. Y han sido temas que nos han confrontado, la verdad, y nos han animado a ser hombres de verdad. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Y bueno, sabemos que ser hombres no es fácil, ¿verdad? Y más ser un hombre de verdad conforme a la palabra, pues es todavía un poquito más difícil, pero acercándonos de la manera correcta a Dios, Él nos ayuda a cambiar. Su palabra nos muestra nuestra verdad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el camino correcto es Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acercarse al Padre o llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, para ser hombres de verdad, tenemos que seguir los pasos de Jesucristo. Él es nuestro Señor y siempre será ejemplo para nosotros. En todo lo que tú quieras, gustes y mandes, Él siempre va a ser ejemplo para nosotros. Ejemplo de obediencia, de rectitud, de integridad, de santidad. Lo que tú quieras, Él es el ejemplo para nosotros. Este proverbio que hemos leído ya a lo largo de estas enseñanzas nos indica que no es difícil encontrar a aquellos que profesan ser leales o que profesan ser buenos. Son esos hombres a los que casi los escuchas hablar de sí mismos y nada más les falta que les salga su aureolita, ¿verdad? De que ya, también son los mejores del mundo. Pero otra cosa muy diferente es encontrar a los que en verdad son hombres de verdad. Entonces, como hemos venido enseñando a la luz de la palabra,
hay una gran diferencia entre lo que un hombre es y lo que él quiere que los demás piensen que es. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir que somos buenos para algo, pero a la hora de la hora se ve, ¿verdad? Yo creo que cuando éramos chavos, pues había esta competencia, ¿no? Con nuestros amigos. ¿A qué no te puedes subir ahí? Ah, ¿cómo no? Yo soy bien bueno y sí me subo. ¿Ah? Y ya, no faltaba el que se caía o lo que haya sido, ¿no? Entonces, yo creo que a todos durante las enseñanzas que se han impartido, el tiempo que hemos podido, Dios nos ha hablado para que aprendamos a ser hombres de verdad. Y yo estoy seguro que, así como decíamos ahorita de ese tiempo de cuando éramos más chavos, hay un sinfín de historias de hombres que conocemos, ¿verdad? Que aparentan ser algo que no son. Y aunque nosotros conozcamos historias o casos de personas, de hombres que hacen esto, creo que no me equivoco si digo que no lo hacen, si la sabemos o lo recordamos en algún momento dado, no es para emitir un juicio, ¿verdad? Creo que hemos aprendido que no hay que creernos buenos, porque la palabra es clara de que no hay bueno ni uno solo, ¿verdad? Todos somos pecadores. Entonces, no se trata de creernos mejores, porque muy seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. Y en algún momento inclusive del caminar cristiano nos hemos equivocado, le hemos regado, pero feo, ¿sí o no? Entonces, muchos de nosotros también tenemos un historial terrible de cosas que hicimos y que ni nos gustaría acordarnos, ¿verdad? Yo creo que, como lo hemos platicado en alguna ocasión, muchos hemos pensado, ojalá hubiera conocido al Señor antes, ¿no? Para no haber hecho tantas cosas terribles. Pero bueno, su misericordia nos alcanzó y de ahí para el real, ¿verdad? Es un camino de arrepentimiento continuo y de cambio, ¿verdad? Entonces, nosotros que hemos llegado a la fe sabemos que hemos sido perdonados y eso trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? El saber que tenemos una eternidad ganada ya con el Señor por todo en el cielo, trae paz a nuestro corazón. En algún momento recordamos lo que fuimos, pero nos duele, pero hay paz en nuestro corazón porque sabemos que gracias al sacrificio de Jesús nuestra eternidad está asegurada, ¿verdad? Sin importar lo que pase el día de mañana, nosotros ya tenemos ese gozo en nuestro corazón. Pero siempre será bueno, mis hermanos, que a la luz de la palabra nos examinemos, ¿verdad? Que no haya un solo día en que no nos confrontemos con la palabra, que la palabra nos muestre que hay que cambiar en nosotros. Y bueno, en esta serie de enseñanzas es bueno que nos preguntemos si estamos siendo hombres de verdad. Creo que es importante que le preguntemos a Dios, ¿soy un hombre de verdad? Señor, ayúdame a saber qué me falta para ser un hombre de verdad. Y Dios, yo estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros nos acercamos con la actitud correcta y con el corazón correcto, con ese corazón que le reconoce como Señor y Padre y le dice, papito, dime en qué estoy fallando, Él nos va a mostrar qué cambios tenemos que hacer. Porque no hay peor error, mis hermanos, que nosotros nos creamos autosuficientes. Y ese lo hemos dicho muchas veces, mis hermanos. El engaño de Satanás siempre ha sido el mismo, desde Génesis. Tú serás como Dios, o sea, tú serás tu propio Dios. A que a ti nadie te diga cómo hacerlo, tú haz como quieras. Ese es el engaño de Satanás. Entonces, debemos de tener cuidado de no autoengañarnos. Entonces, que día tras día le digamos al Señor, ayúdame a ser un hombre conforme a tu verdad, a tu palabra, un hombre verdadero, un hombre íntegro, un hombre santo, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarles, ¿estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos todos ahí? A veces nos equivocamos, ¿verdad? Como ya decíamos, pero el propósito del corazón es de un hombre redimido es, yo quiero ser un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Nosotros como hombres de verdad tenemos que ser ejemplo en oración, ¿verdad? ¿Te imaginas qué ejemplo le da un padre que le dice a su hijo, ponte a orar y nunca te veo orar a ti? Va a decir, ¿qué onda, no? Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos en el estudio de la palabra, ¿no? Ojalá Dios quiera que no seamos de esos cristianos que tienen su Biblia por ahí aventada y nada más la sacan los domingos. Y luego con eso de que ya la traemos en el celular, pues ya es más fácil dejar olvidada la Biblia de papel. Otra manera en que nosotros tenemos que hacer ejemplo para nuestros hijos es siendo diligentes en el trabajo, ¿verdad? Que nos vean
como hombres que se esfuerzan en trabajar. Tenemos que ser ejemplo de servicio en el hogar, ¿verdad? Que seamos quienes ponen el ejemplo. No quien anda con el látigo, barre, trapea, limpia, no, sino que pone el ejemplo uno, ¿verdad? De cómo hacer las cosas. Porque todo lo que nosotros hacemos en el hogar les da las herramientas a nuestros hijos para el futuro, ¿verdad? Tenemos niños, hombres y mujeres, hay que enseñarles a hacer de comer. Es increíble cómo hay señoritas de 16, 17 años que no saben hacer ni un huevo, hermanos, ¿verdad? ¿Te imaginas ya cuando llegue con su novio? ¿Qué sabes hacer, mi amor? No, pues cereal, Maruchan, con coca. Ándale. Entonces, hay mucho que nosotros podemos hacer para enseñarle a nuestros hijos un buen ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ejemplo también de hombres que honran a sus padres, ¿verdad? Hacerlo con balance, hermanos. Yo tengo a mis papás y trato de honrarlos dentro de un balance, ¿verdad? O sea, yo sé que primero es mi familia y el día que ellos necesiten de mí, pues tengo que estar ahí listo para honrarlos, ¿no? Muchas veces los honramos de otras maneras, no necesariamente todo tiene que ser un apoyo económico, ¿no? A veces es una llamada, una oración por ellos, ¿no? Estar al pendiente. Otro ejemplo en el que tenemos que dar a nuestros hijos es en el trato a los demás, ¿no? Cómo estamos tratando a la gente que nos rodea, compañeros, amigos, trabajadores, hermanos. Ahí es donde ellos ven el ejemplo que nosotros le damos y bueno, pues también ser hombres que hablan bien, ¿verdad? No estoy diciendo que nada más seamos hombres que no hablan maldiciones, sino también que hablan cosas correctas, ¿verdad? Que de nuestra boca salga bendición, no maldición. Que no seamos hombres chismosos, criticones, todo ese tipo de cosas. Y creo que uno de los ejemplos más importantes que nosotros, en esta idea de querer ser hombres de verdad, es el tratar bien a nuestras esposas. Creo que sin lugar a dudas es uno de los más importantes. Porque si damos un mal ejemplo, pueden rechazar muchas cosas de lo que es tan solo el matrimonio o el mismo cristianismo, ¿verdad? Sin lugar a alguna en estas cosas que mencioné de manera muy rápida y sencilla, en algo de esto, alguno de nosotros hemos fallado en eso, ¿verdad? Y no vamos a ser hipócritas, decir, no, yo ya voy bien, ¿verdad? ¿Estamos siendo buenos esposos, hermanos? Y no se trata de aparentar, obviamente, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme a lo que creemos o decimos creer. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve, mis hermanos? Cuando estamos con gente que no comparte nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo, no? Aquí ya agregué más preguntas, ¿no? Pero, me brinqué. ¿Estamos siendo buenos esposos? A ver, ¿qué implica ser buen esposo? Servir de manera adecuada a nuestra esposa, ¿verdad? Es a quien tenemos que cuidar más, ¿verdad? Tratarla como vaso más frágil, como nuestra novia, con amor, con cariño, con respeto, un trato delicado, tener intimidad con nuestras esposas, y no estamos hablando nada más del aspecto sexual, sino de dedicarle tiempo para escucharle. ¿Sí saben cuántas palabras tiene que hablar una mujer, más o menos en promedio? Como 3,000, algo así. Entonces, tenemos que desarrollar esa parte y el tiempo, hermanos. Créanme, yo lo sé. Es algo en lo que fallo. Por tantas cosas que anda uno ahí haciendo, de repente no nos tomamos el tiempo para dedicarle un tiempo a escucharle, ¿verdad? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te sientes? Y te va a contar todo el día qué pasó, que la vecina, que no sé, ¿no? Y hay que escucharlas. Y es una manera de ejercer amor, servicio, trato, respeto, intimidad, ¿verdad? Un consejo que les quiero dar es que cuando estemos con nuestras esposas, dejemos el celular a un lado, ¿verdad? Que se sientan importantes, que se sientan atendidas. Es algo que nos va a ayudar a tener una buena relación matrimonial y a ser un buen esposo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que seguía y donde me andaba brincando el renglón es, ¿estamos siendo buenos cristianos? Cada uno de nosotros. Y como les decía, no se trata de que aparentemos, ¿verdad? De que salgas el domingo pitando el claxon, ya me voy a la iglesia, y todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que creemos, o sea, que la gente
pues a lo mejor en algún momento dado sí les dices, soy cristiano en el trabajo, o a tus amigos, a tu familia, pero pues que ellos puedan ver el fruto del Espíritu en nosotros, que vayan viendo cómo hemos cambiado, cómo hemos madurado, cómo en tiempos de dificultades nosotros estamos en paz, cómo guardamos la compostura. Todo eso que el Señor va transformando poco a poco en nuestras vidas se tiene que ir reflejando, no a través de apariencias, sino de una vida en santidad. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve, no? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos cuando estamos con gente que no comparte nuestra fe? Entonces, nosotros sabemos y lo hemos predicado aquí que no se trata de llegar al cielo por buenas obras o intentar ser buenos cristianos, ¿verdad? O intentar ser buenos en nuestras fuerzas, ¿sí? ¿Cuántos venimos de una religión donde te dicen de tal fecha a tal fecha no hagas esto para que estés bien con Dios? Ya en el cristianismo sabemos que no es así, las cosas no funcionan así. Estamos llamados a una vida de obediencia a la palabra y no se trata de buenas obras, ¿no? De tratar de ser buenos, porque la palabra es clara de que la salvación es por gracia y no por obras. Sabemos que la fe en Cristo nos justifica y nos renueva, ¿sí? ¿Y qué nos renueva? O sea, nos renueva la mente, nos renueva el corazón, ¿no? Inclusive, espero no equivocarme, también renueva nuestra fuerza, ¿verdad? Hasta hay cambios en el cuerpo. Uno con el paso del tiempo se rejuvenece. Véanme, yo ya estoy por cumplir 41 y me veo de 40, hermanos. De 40 de perdido, sí, ¿no? No, pero algo que sí me ha pasado es que... ¿De 50? Ah, bueno. Ahora, este es ya un comentario aparte, pero sí, hay gente que ya que me conoce piensa que estoy más chavo de lo que estoy. Y antes era al revés, cuando andaba bien mundanote me decían que me veía más grande. Por toda la carga que traía, yo creo. Bueno, entonces tenemos que vivir conforme a esta fe que decimos tener, ¿verdad? Esta fe que decimos profesar. Entonces, la palabra de Dios siempre tiene un consejo para nosotros, ¿verdad que sí? La palabra siempre, dice la palabra que sale y no regresa jamás vacía, ¿verdad? En cada mensaje, en cada predicación, a nosotros nos habla de una manera diferente, ¿sí? Entonces esperamos que la enseñanza del día de hoy nos alcance en la manera correcta y nos ayude a ser hombres de verdad. Si la palabra de Dios tiene un consejo para nosotros todos los días, lo que nosotros necesitamos hacer a diario es abrirla y llenarnos de sabiduría divina para lo que nos toque enfrentar el día de hoy, el día de mañana, ¿sí? Muchos hombres vienen a las iglesias y dan una apariencia. Muchos hombres buscan tener participación en el ministerio. Yo les podría contar las veces, en cuántas ocasiones ha habido familias que han venido aquí y a lo mejor muchos saben de casos, se acordarán de familias que han venido a esta iglesia y vienen una semana, dos, y a la tercera semana ya quieren servir. Hermano, aquí estamos para lo que se necesite, ¿verdad? Y luego, pues ya duran 4 meses y lo que sea, o lo que sea, y con el paso del tiempo, se ve algo y empezamos a trabajar con ellos, y algunos se van y otros se mantienen, ¿no? Pero a donde quiero llegar con esto es de que servir en la iglesia toma tiempo, ¿verdad? No es, como lo decíamos el domingo, no es un club social, ¿verdad? No es un club donde tú llegas y dices, yo soy bueno, imagínate un equipo de fútbol, ¿no? O sea, tú puedes llegar y decir, yo soy bueno en ataque, yo soy buen portero. Y ya te dicen, bueno, pues te vamos a considerar, y ya te dan un día una oportunidad. Y aquí no es así. En la iglesia toma tiempo. Y yo me acuerdo que esto lo viví con nuestro pastor, y varias veces nos lo predicó el pastor Álvaro aquí. Servir toma tiempo. Mínimo tienes que estar 1 año sentado ahí escuchando, ¿sí? Porque la palabra tiene que empezar a hacer tu trabajo. De principio yo me acuerdo que lo escuché y dije, órale, ¿no? Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que tiene un motivo, tiene una razón. O sea, alguien que sirve en la iglesia no debe ser un neófito, no tiene que ser alguien que apenas va empezando en la fe. Entonces, el tema del día de hoy se llama Pastoreando mi familia, ¿sí?
Dentro de esta serie que se llama Hombres de Verdad, hoy lo que vamos a ver es cómo tenemos que pastorear nuestra familia. Por eso les decía ahorita que muchos hombres buscan tener una participación en el ministerio, pero ya tenemos un ministerio todos y cada uno de nosotros, y esa es nuestra familia, ¿verdad? Entonces yo les pido que me acompañen a leer 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, y en lo que vas para allá, pues bueno, me gustaría que oráramos para poner en manos de Dios esta enseñanza, y bueno. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, te damos gracias por la vida de cada varón que está aquí, Señor, porque se esfuerza en venir a escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que los bendigas. De la misma manera te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor, que los guardes de todo mal, Señor, y si alguien está en camino, Señor, que lo traigas con bien, Señor. Te damos gracias porque tú en tu bondad y en tu misericordia nos das la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor. Te pido que nos ayudes a que el fuego del Espíritu Santo siempre esté fuerte en nosotros, ardiendo, Señor, ese deseo, ese anhelo de congregarnos, de escuchar tu palabra, Señor, para ser transformados y ser hombres de verdad. Hay una gran necesidad en nuestras familias, Señor, y te pido que nos ayudes a darnos cuenta de eso, Señor. Que podamos fortalecernos en tu palabra, Señor, y salir de aquí convencidos, Señor, de que de tu mano podemos hacer los cambios en nuestras vidas que son necesarios, Señor, para que nuestras familias te sigan, Señor. Yo estoy seguro que cada varón que está aquí, Señor, y que está viendo la enseñanza desde su casa, tiene ese anhelo en su corazón. Nosotros no queremos que nuestras familias se pierdan, Señor. Nosotros no queremos que nuestras esposas, nuestros hijos se pierdan y se vayan al infierno, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, aquí representada, y te pedimos que nos ayudes a ser hombres de verdad, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro Espíritu, Señor. Ayúdanos a cambiar todo aquello que estorba, Señor. Que no pongamos pretextos, que no pongamos excusas, Señor, que seamos diligentes y obedientes a tu palabra, Señor. Si tu palabra dice que tenemos que quitar algo, que lo hagamos sin pensar, siendo obedientes, sin titubear, quitándolo de raíz, Señor. Todo aquello que puede estar estorbando nuestra relación contigo, Señor. Queremos ser hombres de verdad, hombres que se proclaman, hombres valientes, hombres firmes, que se paran y hacen lo correcto delante de ti, Señor, sin importar las consecuencias que pueda traerle con la gente del mundo, Señor. Ayúdanos a no claudicar, Señor, a no desviarnos y a estar firmes siempre en tu amor, en tu bendita palabra, Señor, que nos da los cimientos para trabajar en nuestra casa y salir cada día a ser diligentes en nuestro trabajo y sobre todo no descuidar el ministerio que tú nos has dado, Señor, y que hoy vamos a ver de manera general, Señor, y yo sé que tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, y tu pueblo te alabará, te bendecirá, Señor, porque tu palabra trae vida a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, 1 Corintios 16, 13, 14 nos dice lo siguiente: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta versión que yo les leí es la versión de la Biblia de las Américas, y hace unos momentos yo te decía que tenemos que vivir conforme a lo que creemos, ¿verdad? O sea, no tenemos que ser hipócritas. Y como varones, estos versículos que acabamos de leer nos darán una guía clara de lo que debemos de hacer. Yo sé que estos versículos nos puede dar para mucho más, ¿verdad? Lo podemos aplicar en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo ser pastores de nuestra familia, de cómo tenemos que ejercer ese ministerio, ¿verdad? Si tú tienes una esposa y tienes hijos, tú ya tienes un rebaño, ¿verdad? Aunque nada más tuvieras a tu esposa, tú ya tienes un rebaño. Entonces, ya tienes que estar trabajando, ¿verdad? En esta carta a los Corintios, ya estos versículos que estamos leyendo son la parte final de la primera carta a los Corintios, y Pablo da unas exhortaciones a la iglesia. Y esta carta, en el contexto general, tiene como propósito ofrecer soluciones a los problemas en la iglesia, ¿verdad? Esta carta nos enseña a los creyentes, a los seguidores de Cristo, a vivir por Cristo en medio de una sociedad corrupta. Nosotros sabemos que Corintios era una iglesia que tenía muchas cosas a su alrededor, ¿verdad? O sea, era una iglesia estable, con dinero y todo, pero también había mucho pecado a su alrededor. Y creo que así estamos ahorita, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos rodea? El pecado y el pecado. Y la palabra es clara que aumentará en los últimos días y el amor de muchos se enfriará.
Entonces, que Dios nos ayude a nosotros no ser esos que se enfrían, ¿verdad? Que al ver tantos problemas, tantas situaciones, se empiezan a enfriar. Nosotros por eso tenemos que ser hombres de verdad y pararnos como atalayas, ¿no? Defender nuestra casa y ser faros de luz en medio de la oscuridad. Y decir, no, eso está en contra de Dios. Eso no está bien, esto no está bien. Así dice el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar para ser hombres de verdad y agradar a Dios. Esta carta se escribió hace mucho tiempo y bueno, todo lo que encontramos en la palabra de Dios está vigente, su palabra no cambia. Y Dios nos sigue hablando a través de su palabra hoy en día. Y el día de hoy, la palabra nos dice que como hombres debemos de velar constantemente. Aquí lo acabamos de leer. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que siempre tenemos que estar pendientes de todo lo que suceda a nuestro alrededor y principalmente en nuestra casa. ¿Tú te imaginas que seas un hombre que llega a su casa y no platica con nadie? ¿Que seas un hombre que llega, se pone a ver la tele y se desentiende de todo? ¿Que seas un hombre que nada más llega y da el chivo, lo avienta ahí y ya se desentiende? Si los hijos, si las hijas, si la esposa, o sea, no atiende nada. ¿Un hombre que hace eso estaría haciendo lo correcto? Por supuesto que no. Entonces, estar vigilantes lo debemos de tener en el contexto espiritual, mis hermanos. O sea, sí tenemos que estar al pendiente. O sea, imagínate que tú ya tienes una hija adolescente y empiezan ahí los lobitos a acercarse, ¿verdad? Pues, ¿qué onda tú? ¿Ya qué vienes o qué? ¿No? Señor, ¿puedo hablar con su hija? ¿Y quién eres? ¿No? Luego sacas la espada, ¿verdad? La palabra. ¿Conoces al Señor o tú qué onda? ¿De dónde saliste? Es válido, hermanos, ¿no? ¿Qué pasa si tu hija te empieza a decir, oye, pues quiero salir con alguien? Pero espérame a ver, ¿no? Aquí así. Pero sobre todo en el aspecto espiritual. ¿Cómo vas a cuidar tú el aspecto espiritual en tu familia si no hablas con ellos? Tenemos que darnos el tiempo de hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Sin importar la edad que tengan y decirle, ¿cómo estás, hijo? ¿Hay algo que te da miedo? ¿Qué te gusta? ¿Verdad? Tenemos que saber qué les gusta de comer, cuál es su postre favorito, cuál es su pieza de pan favorita, qué es lo que le da miedo, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Verdad? Entonces, de eso se trata, ser vigilantes. Tenemos que estar velando constantemente. Y la palabra velar, pues nos da la idea de que inclusive en las noches tenemos que estar al pendiente, ¿verdad? De cualquier ruido que se escuche, de tener las puertas bien cerradas de la casa. O sea, tenemos que ser los guardianes de nuestro hogar. Y en esto que les decía, de manera espiritual, nosotros sabemos que hay muchas cosas que buscan destruir nuestras familias. Y lo vemos día con día. Nada más basta que tú te pongas a buscar las noticias del país y te puedes dar cuenta que en muchos lugares quieren... Ya en México, la agenda pro aborto y pro matrimonio ¿cómo le llaman? Igualitario. Está a la orden del día, ¿verdad? Quieren permitir que se cambie el concepto de las familias y todo eso no busca más que minar lo que es la familia. Entonces, de todas estas cosas que buscan destruir nuestras familias, nosotros podríamos poner 1000 pretextos, ¿verdad? Para desentendernos de nuestra responsabilidad. Pero la palabra es clara y la responsabilidad que nosotros tenemos como varones es en la familia, la cabeza somos nosotros. Y el Señor nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer, un día vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Sí? Yo el otro día orábamos ahorita la mayoría de los niños están en esta cuestión de aprende en casa. Y yo les puedo decir que a mi esposa le tocó darle una clase. Mi hija está en 4º año de primaria y pues ahí tiene que estar mi esposa al pendiente. Y yo doy gracias a Dios porque está ahí. Empezaron a ver temas del cuerpo humano, del aparato reproductor masculino y femenino. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi, eso fue ya en la secundaria, creo, y de manera muy así. Y ahorita es muy gráfico, hermanos. Entonces, tenemos que estar al pendiente de que se les enseñe de manera correcta. Porque en lo que el mundo les quiere enseñar, siempre va a haber una desviación, ¿no? O sea, ¿tú crees que está bien que a un niño de 4º de primaria le digan que puede experimentar ya con su cuerpo? O sea, no están en edad, hermanos. Y entonces, ahí es donde entra la sabiduría de nosotros como padres. ¿Sí me entienden?
Entonces, hay que llevarlos a la palabra, hay que guiarlos y decirles qué es lo correcto, ¿no? Mira, esto es así y es hasta el matrimonio, ¿sale? Tú no puedes no puedes, aunque el mundo te diga que tú tienes que experimentar con tu cuerpo y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no es correcto delante de Dios. Entonces, todas estas cuestiones espirituales siempre van a buscar destruir la familia y generar nuevas versiones de una realidad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el único lugar donde vamos a encontrar el mejor consejo es en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano, si nosotros como cabeza, como pastores de nuestra familia, no vamos a la palabra todos los días? Y no hablo de escuchar enseñanzas todos los días y que las traigamos en el celular, en el carro. O sea, hay que dedicarle un tiempo al estudio de la palabra, hermanos. Tenemos que estudiar de manera sistemática, tenemos que... Todo lo que nosotros les predicamos aquí también pásenlo a la luz de la palabra, ¿no? Y en serio, con toda confianza, si un día encuentran un error o tienen alguna duda, oye hermano, tú dijiste esto, ¿a qué te refieres con esto? Y créanme que no nos vamos a ofender. Todos los que estamos compartiendo aquí la palabra, no nos vamos a ofender, ni les vamos a decir, ¿tú qué sabes? O sea, no, sí, a ver, vamos a ver. Y lo estudiamos y nos damos el tiempo, ¿sale? Porque de lo que se trata es que crezcamos todos, ¿no? Dice, ¿a dónde dice la palabra que tenemos que llegar? A la estatura del varón perfecto. Entonces, no se trata de que unos sepan más y todos los demás se queden así, chiquitos, pequeñitos. Todos tenemos que madurar. Entonces, tenemos que estudiar de manera verdadera para poder defender y poder velar correctamente la vida espiritual de nuestras familias. Nosotros tenemos que, en esta idea de velar, tenemos que conocer tanto a nuestra esposa y a nuestros hijos que saber cuando nuestra esposa ya anda trastabillando y decirle, oye amor, pues ¿hace cuánto que no escuchas una enseñanza, no? Oye amor, pues vamos a orar, vamos a hacer este compromiso de orar en pareja, en la mañana, en la noche, ¿no? O sea, hay lo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios la sabiduría para dirigir y pastorear su hogar. Entonces, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a tener las armas correctas, no vamos a tener las armas para una correcta defensa de la fe. La lucha espiritual, ¿con cómo la vamos a ganar? Con la palabra, ¿verdad? Todos creo que conocemos la armadura de Dios, ¿verdad? Que se encuentra ahí en Efesios. La están viendo nuestros hijos, entonces ahí también podemos reforzarnos, ¿no? Entonces, si no tenemos las armas, vamos a ir a la lucha y es como hay un dicho, ¿no? Que dice, vas a la guerra sin fusil, ¿no? No vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Ahora, nosotros como creyentes, siendo nuevas criaturas, no podremos jamás amoldarnos a las costumbres de este mundo. Es lo que les decía hace unos momentos. No se trata de que seamos camaleones. ¿Sí? ¿Ustedes conocen los camaleones? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a un camaleón lo pones aquí en esta plantita que está verde? Se pone verde. Y si lo pones aquí, pues se pone moradito. Si lo pones aquí, ya se pone color madera, ¿no? Entonces, tristemente vivimos en un mundo de camaleones, ¿verdad? Siempre va a haber gente que se te va a acercar con una cara, pero en realidad esa cara la muestran según el ambiente donde estén. Entonces, si nosotros somos nuevas criaturas, nuestros valores y estilos de vida deben de ser evidentes. O sea, no se trata de que nosotros, si vamos con los compañeros del trabajo, nos amoldemos a las costumbres de los compañeros de trabajo, ¿verdad? No se trata de que si vienes a la iglesia, te vuelvas como los demás, ¿verdad? Entonces, nuestros valores, nuestras convicciones tienen que ser evidentes para todos. O sea, nosotros no tenemos que camuflajearnos, no tenemos que armonizar con el medio ambiente. Y así como los cristianos en Corintio, nosotros debemos de luchar. Estamos rodeados de corrupción, mis hermanos, y las cosas no van a mejorar. Entonces, tenemos que esforzarnos a ser hombres de verdad y fortalecernos en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, ¿verdad? No nada más en las promesas que a mí me gustan, que de victoria en victoria y que mi familia todos se van a convertir porque yo ya me convertí y ya, Dios ahí te los encargo, ¿no? O sea, vamos a rendir cuentas, ¿sí? Estos versículos que leímos en 1 de Corintios nos dicen que debemos estar firmes en la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que Él, por medio de su sacrificio, nos ha dado una nueva vida, ¿sí? Nuestra fe tiene que estar en las enseñanzas de los apóstoles,
en todo lo que la palabra nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra nos habla de Cristo, toda la palabra glorifica al Cordero de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la fe, no tenemos que movernos, ¿verdad? ¿Cuántas corrientes doctrinales hay hoy en día? Que hablan de Cristo, pero no tienen a Cristo. Entonces, tenemos que conocer a Cristo para que no nos engañen con palabras bonitas. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que dominarla, tenemos que ir más allá, tenemos que estudiar, tenemos que dominar la palabra para no ser engañados. O sea, tener un buen manejo de la espada, ¿verdad? De la espada. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, hay mensajes que parecen estar bien, pero hay muchos que tienen un pequeño detalle que nosotros, si estamos bien entrenados, lo vamos a detectar y lo podemos echar afuera. ¿Sí? Entonces, la fe de nosotros, mis hermanos, va a ser probada. Y entonces, si no estamos firmes en la palabra de Dios, puede ser que en algún momento fallemos en la prueba. Los versículos que leímos también nos hablan de portarnos varonilmente. Ya tuvimos una enseñanza al respecto dentro de nuestras reuniones de varones. Y portarnos varonilmente es totalmente contrario a lo que nosotros comúnmente conocemos como machismo aquí en México. O sea, no se trata de hablar más fuerte que los demás para imponer nuestro punto de vista. No se trata de llegar y someter a base del abuso de nuestra fuerza a los demás. Y en esto yo sé, creo que muy seguramente muchos de nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad? Hay historias, así como les decía, muchas historias de hombres que van a las iglesias y hablan de la sujeción y ya con eso empiezan a abusar de sus esposas. Sujétate. Pero sí, pero pues tú también, ¿no? Tienes que estar tú sujeto a la autoridad de Cristo para que yo me pueda sujetar a tu autoridad. Entonces, si en algún momento nos hemos equivocado, pues es bueno que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Dios y con la gente que nos rodea, ¿verdad? Si en algún momento hemos ejercido un abuso de nuestra fuerza o de nuestra posición, tenemos que corregirlo, ¿verdad? Si no hemos hecho lo correcto delante de Dios, siempre es bueno que nos acerquemos de nuevo a Él. Estos versículos también que leímos nos hablan de ser fuertes. Y yo te pregunto, hermano, ¿significa que todos nosotros deberíamos de meternos al gimnasio? ¿Verdad que no? ¿De hacer competencias para ver quién está más fuerte? Pues no, ¿verdad? ¿Debemos fortalecernos en qué? En la palabra. Debemos fortalecernos en el ejercicio de la práctica de la oración, ¿verdad? En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que necesitamos, mis hermanos. Palabras de aliento, palabras que nos dan fuerza, palabras que confortan nuestra alma, porque somos hombres, pero también hay momentos que nos ponemos tristes, ¿sí o no? Hay momentos en que nos desanimamos, cuando vienen los problemas, ¿verdad? Y no se trata de echarnos ahí como perro lastimero, pero pues sí pasa, ¿no? Muchas veces la gente va a esperar que nosotros hagamos, y pocas veces van a voltear a vernos. Bueno, si tenemos una buena esposa, yo estoy seguro que sí, ¿no? Y te va a reconfortar y va a guardar tu corazón. Si tenemos ese privilegio, pues tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero así es la vida de un hombre. O sea, hay momentos en que las fuerzas se nos empiezan a terminar, ¿verdad? Entonces, nosotros como cabezas de familia, temerosos del Señor, tenemos que estar en guardia todo el tiempo. No debemos de ceder ni el más pequeño trozo de territorio en nuestra familia. ¿Sí? ¿Tienes Netflix? Tal vez. Puede haber alguien que diga, yo no quiero tenerlo, está bien, es tu casa. ¿Sí me entienden? Yo como pastor no les puedo decir qué hagan en su casa. Nuestro consejo siempre va a ser conforme a la palabra. Entonces, esta enseñanza lo que busca es que entendamos que nosotros, cada uno de ustedes, son responsables de su familia y son quienes tienen que pastorear su familia. ¿Hasta dónde tienes que llegar para poner límites y restricciones? Eso depende de ti, ¿verdad? ¿En base a qué? A la palabra. ¿Qué conviene, qué no conviene? ¿Sí me entienden? O sea, podemos aquí dar ahorita infinidad de ejemplos, ¿no? O sea, ¿puedes tener Netflix? Sí, pero tienes que tener cuidado de lo que ves. ¿Sí me entienden?
Hace poco yo veía un artículo de que allí en Netflix salió una serie de unas niñas como de 10 años que bailan pues así como muy exótico, ¿no? Y vi también páginas de internet cristianas que decían, o sea, ¿qué onda con Netflix? O sea, está fomentando la pedofilia. Entonces, si tú tienes Netflix, pues cuida lo que ven tus hijos, cuida lo que ves tú también, ¿verdad? Nosotros vemos, tenemos que cuidar, ¿no? Si tú crees necesario no tener internet, pues no tengas internet. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, caminando en la sabiduría, en base al temor de Dios, no ceder ni el más pequeño trozo de terreno en nuestra casa, ¿verdad? O sea, no aplicar el qué tanto es tantito, porque si no, ya cuando acuerdas ya estás lleno de lodo. Entonces, tenemos que comportarnos con verdadero valor, defendiendo nuestras convicciones como cristianos. No es aceptable, mi hermano, que un hombre que, para no quedar mal con los demás, a todos les dé por su lado y se amolde, ¿verdad? Acaba de pasar Halloween y Día de Muertos y, o sea, un cristiano o sea, no es aceptable que le diga a su hijo, sí, hijo, disfrázate. Si no van a pensar en tu colegio que somos retrógradas, ¿verdad? Que estamos hechos a la antigua o como, no sé. Ahí pone el adjetivo que tú quieras. Un verdadero hijo de Dios permitiría que su hijo se disfrace de vampiro, de diablo, de bruja, del chapulín colorado. Tampoco. Entonces, tenemos que defender nuestras convicciones. Claro, si es que las tenemos, ¿verdad? Porque si andamos del tingo al tango, pues no. Bueno, al final de estos versículos que leímos dice que todas las cosas las hagamos con amor. Porque si no las hacemos con amor, pues de nada sirve, ¿verdad? Si hacemos todo para quedar bien con los demás, para aparentar, para que crean que soy. Por eso Proverbios 20 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Él sabe en qué estamos fallando. Él sabe cuál fue nuestro pecado favorito. Él sabe con cuál estamos batallando hoy en día, ¿verdad? Entonces, doblemos rodillas y humillémonos delante de Él y pidámosle que nos ayude a tomar siempre la decisión correcta para postergar de manera correcta a nuestra familia, para que tomemos las decisiones correctas. ¿Quién tiene que tomar la decisión de que su familia venga a la iglesia? El varón. ¿Quién tiene que impulsar a sus hijos a que lean la palabra? ¿Quién tiene que impulsar a sus hijos a que se santifiquen? ¿No? O sea, evaluar la condición espiritual de cada uno de nuestros hijos, ver cuando están tristes, ver cuando están contentos, ver qué les preocupa, como les decía hace rato, ver la condición espiritual de nuestra esposa. No, amor, yo lavo y trapeo y lavo y hago y esto y lo otro, y te llevo de viaje, aunque sea 2 días para que nos escapemos tú y yo, y platiquemos, o estemos un día acostados, ¿verdad? Abrazados, y yo haciéndote piojito, lo que te guste, o sea, eso es algo importante, ¿verdad? Les pido que ahora vayamos a 1 Corintios 13:1 para reforzar esto que les estaba diciendo de que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con amor, porque si no hay amor, de nada sirve. 1 Corintios 13:1 nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Qué quiere decir esto? Haces las cosas, la gente las ve y suena, pero ¿de qué sirve? De nada si no están hechos con amor. Es decir, solo hacemos ruido, pero sin amor, de nada sirve. Tú puedes decir un día a tu esposa, pues sí, trapié, pues sí, pero lo hiciste sin amor, ¿de qué sirve? ¿Sí me entiendes? Entonces, hacer todo esto que Pablo nos aconseja significaría o se va a reflejar en vidas de devoción a Dios principalmente y servicio a los demás. Hombres de verdad que se dan a sí mismos en amor y servicio a los demás. Nosotros tenemos que ser los principales servidores de nuestra familia, ¿verdad? Dentro de la iglesia es lo mismo. El que está aquí como pastor no es el que vale más, es el que debe de servir más a los demás. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí va quedando claro?
Bueno, Filipenses 1:27 nos dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo ya sea que vayas a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos va a dar la fuerza y el poder para salir adelante y ser hombres de verdad? El Señor. No te va a ayudar nadie más, ni tu papá, ni tu abuelito, ni un libro de un psicólogo conocido que te va a decir cómo ser un buen esposo. No, nada de eso. Todo esto que señalé al principio, ¿es sencillo de hacer, mi hermano? ¿Alguno de los que estamos aquí lo ha alcanzado ya? ¿Alguien de aquí puede decir, yo ya? Es más, que alguien me puede decir, quítate porque yo soy... ¿No? Yo en mi casa, todo está bien, todo está en orden. No, nadie puede, ni yo, hermanos. Yo estoy aquí por gracia, porque así a Dios le plació. Y créanme que no es falsa humildad, pero yo sé de qué pata cojeo y qué me falta. Y le ruego a Dios que me ayude. Entonces, yo espero que todos como hombres tengamos esa capacidad de hacerlo delante de Dios. Señor, heme aquí, soy un miserable, no puedo sin ti, ¿verdad? Entonces, todo esto que leímos ahorita tiene que ver con el ministerio que ya decía que nosotros tenemos, que es ser pastores de nuestra familia. Entonces, a todos y cada uno de nosotros como varones nos debe de quedar claro que nuestro ministerio más importante es y siempre será la familia. Tú deja de lado que puedas servir aquí en la iglesia, hermano, recibiendo a la gente, moviendo el audio, barriendo, trapeando, predicando, hermano. Lo más importante es tu familia. Obviamente Dios y lo demás, ¿verdad? Pero en cuanto a ministerio, que tú ya tienes, es tu familia. Para mí como pastor, mi principal ministerio es mi familia. Tiene que ser antes que la iglesia, mi familia. Yo apenas cumplí un año como pastor de esta congregación y como miembro ya creo que 6 años. Y yo he de reconocer que en ocasiones he descuidado a mi familia, inclusive por el mismo servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no estoy diciendo para que me aplaudan, mis hermanos, pero yo lo que busco hacer es pedirle a Dios sabiduría, ¿sale? Y cuando algún hermano me dice, oye hermano, ¿cómo ves esto? Y eso se los pido, que si ven algo que está mal, algo en lo que me equivoque, no tengan la menor duda y que exista la confianza de que me digan, oye hermano, pues aquí como que no me quedó claro y una vez dijiste esto y ahora dijiste esto, entonces ¿con qué me quedo, no? Entonces, yo se los digo abiertamente, he corregido algunas cosas y sé que tengo que corregir muchas más. O sea, ¿y a dónde voy a ir? Con el Señor, ¿verdad? A que me dé sabiduría. Y yo los animo a que hagamos lo mismo. Ahora, creo que todos sabemos que la familia es la base de nuestra sociedad, ¿verdad? De hecho, lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia es que Dios instituye el matrimonio y podríamos decir que después instituye la iglesia, ¿verdad? En algún momento lo estudiamos aquí en unas enseñanzas que di sobre la familia. El propósito de la familia es hacer crecer la iglesia, ¿verdad? Porque tú tienes tus hijos y ¿a dónde los vas a llevar? A la iglesia. Y el propósito es que ellos crezcan en la fe y crezca la iglesia del Señor. Entonces, uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos y hacer crecer la iglesia, como ya les decía, perdón. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra casa, como ya decíamos, en lo espiritual, siendo vigilantes. Y también, ¿por qué no decirlo? También tenemos que cuidar el aspecto físico de la familia. Inclusive tenemos que llegar a vigilar lo que nuestra familia come, ¿verdad? ¿Puedes tomarte un refresquito? Pues de vez en cuando, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, no todos los días, ¿no? No todos los días lleves tacos de tripas para cenar, o sea, pues cámbiale. O sea, algún día más, una ensaladita o algo, ¿no? O sea, entonces, tenemos que cuidar todo lo que se vive en la familia, ¿no? O sea, todo. La manera en que se prende la televisión, las horas en que se prenden, el uso de los celulares, no sé, llamadas telefónicas, redes sociales, ¿no? Reglas de convivencia. Oye, vamos a comer, deja el celular allá, ¿no?
Hay algo que yo he querido hacer y no he podido, se los digo, o sea, hace rato les decía, es el tema del celular. Porque como también lo usa uno para trabajar, de repente, pues tienes que estar ahí, ¿no? Pero yo una vez escuché de una familia que ponen una canasta y ponen los celulares ahí en la entrada y ya nadie más los toca, ¿no? Y creo que es un buen punto. Porque ya lo dejas ahí y pues ya los pendientes que salgan, pues los vas a ver el día siguiente, ¿verdad? Claro, si eres doctor y... pues no, ¿verdad? Porque a lo mejor te están buscando para que vayas a una cirugía, entonces... Fíjate que de todos modos los doctores se dan su tiempo cuando ya entienden las cosas. Las cosas, sí. Porque al final de cuentas tú puedes tener teléfono y siempre te van a estar llamando si tú atiendes. Si tú atiendes. Pero si atiendes primero a tu familia, le das el espacio a tu familia, pues el celular puede estar ahí. Sí. Sin ningún, aunque suene y aunque suene, no se va ahora sí que no se va a morir el trabajo porque contestas la llamada. Exactamente. Y si por esa llamada te despiden, pues yo creo que Dios te va a guiar por otro lado. Exacto. Porque si estás entendiendo que tu principal ministerio es tu familia, pues Dios no te va a abandonar. Entonces, ahí ya tienen un consejo. ¿Verdad? Tenemos que cuidar la actitud en nuestro hogar, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo somos con nuestra esposa y nuestros hijos, cada uno de nosotros. Esto de ser esposo y padre definen qué tan hombres somos, mis hermanos. Entonces, el tema de hoy se llama Pastoreando mi familia. Y algo que me gustaría señalar es que debemos de tener en claro que antes de servir en la iglesia, tenemos que tener un correcto servicio en nuestra casa. Debemos ser buenos pastores de nuestra familia. ¿Verdad? Si tú no ejerces bien el ministerio que Dios ya te ha dado en tu casa, no aspires a servir en la iglesia. La palabra de Dios, como lo he venido diciendo, cambia nuestra mente y ruego que el día de hoy salgamos con una mente renovada, dispuestos a hacer cambios y mantenerlos. Ahorita ya dimos varios ejemplos de manera general. Y tal vez tú pensaste en algo que sabes que en tu casa está mal, ¿verdad? Ah, caray, aquí la estoy regando. O aquí ya se me está revelando alguien. Entonces tengo que ir a poner corrección, porque también tenemos que corregir cuando es necesario. Con mansedumbre, con amor, ¿verdad? O sea, no se trata de gritar menos, enojarnos menos y hacer menos berrinches. O sea, se trata de corregir y hacer los cambios que el Señor nos pide, o nos ordena más bien. Entonces, si somos nuevas criaturas, esto se debe de notar, mis hermanos. En la casa, como en el trabajo, o como en la misma iglesia, no podemos ser camaleones. Quien vive con nosotros sabe quiénes somos. ¿Sí? Yo cada que me toca a mí compartir la palabra tiemblo y sudo, porque sé que estoy compartiendo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre me confronta a mí primero. Y yo estoy hablando de un tema de pastorear la familia, y no están ustedes para saberlo, pero pues también tengo mis problemas en mi casa, ¿verdad? ¿O creen que mi casa es perfecta? Va en camino, pero hay problemas, hay situaciones, como en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo los tengo que corregir? En base al amor, y pidiéndole a Dios sabiduría, ¿verdad? Acompáñenme ahora a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5. La versión se llama la Biblia de las Américas. Ahí. ¿Ya lo tienes? Dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, ¿este versículo aplica a todos los varones? Claro que sí. Ahora veamos el contexto. 1 Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, ¿cuántos aspiran al cargo de obispo? Pastor, anciano. ¿Cuántos de ustedes aspiran a ese cargo? Pues ya lo tienen, hermanos. Son pastores de su familia.
Aunque no quieras, mi hermano, si ya te casaste, ya tienes un cargo, pastor de tu familia, obispo. La palabra obispo también puede significar presbítero, anciano o pastor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Muchos ya lo sabían, otros tal vez están diciendo, órale, ¿no? No lo había visto de esa manera. Esto lo señalo porque, como les decía en la introducción, hay personas que llegan a las iglesias y dicen, pastor, aquí estamos listos para servir. No, o sea, vamos a darle tiempo, ¿no? Y ya se los había adelantado y aquí lo volví a notar. A mí me tocó ver cómo mi pastor le decía a esas personas, quédate ahí, siéntate, asiste y veremos con el tiempo qué dice Dios. En un par de años les decía. Quien viene con otra intención dice, un par de años, no hombre, ¿y a dónde se van? A otro lugar. ¿Y cuántos casos no hemos conocido? O a lo mejor nos ha tocado estar en iglesias donde llegas y a la semana ya estás a cargo de un ministerio. Yo he conocido casos así, de gente que... Yo tenía un cliente que así llegó un día y me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Le dije, no, pues sí. Me dice, oye, es que acabo de empezar a ir a tal lado y que ya las 2 semanas ya los querían hacer líderes del grupo de matrimonios. A los 6 meses se divorciaron, hermano. Entonces las cosas no son así. Entonces tenemos que estar preparados. O sea, no es un requisito. O sea, no te estoy diciendo que a fuerza tienen que pasar los 2 años. O sea, tiene que haber un crecimiento. Dios va mostrando. Lo que tenemos que hacer es estar seguros, saber que hay madurez, ¿verdad? Obispo es igual a anciano. Y no se refiere a que ya estés viejito, ¿verdad? Se refiere que es una persona madura en la fe, alguien que puede presidir, alguien que puede dirigir, alguien que te puede aconsejar, que te puede instruir. Eso es lo que significa la palabra obispo. En el matrimonio se forma la familia y de manera automática ya somos pastores de la familia. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un hombre ha de gobernar bien su casa y ha de tener a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Cuando tus hijos se casan, ¿aplica? Ya no, ya se fueron. Cuando ellos salen de tu casa y ya comienza su propia familia, pues ya no hay la misma oportunidad de que nosotros podamos demostrar esa sujeción. Pero sí se ve, ¿verdad? O sea, si un día estamos contigo y vemos que llegan tus hijos que ya están casados, se ve el respeto que te tienen, la autoridad que tú ejerciste hasta cierto punto. Entonces, la sujeción, mis hermanos, se demuestra en la obediencia. Nosotros como varones, ¿a quiénes tenemos que estar sujetos? A Cristo, ¿verdad? Las mujeres tienen que estar sujetas a nuestra autoridad y nuestros hijos a la autoridad que está en nuestros padres. Entonces, nosotros nos sujetamos a la autoridad de Cristo, nuestra esposa se sujeta a nuestra autoridad y nuestros hijos deben de seguir nuestro ejemplo. ¿Sí? Por ahí hay un dicho mexicano que dice que el ejemplo arrastra, y es cierto. Entonces, la sujeción, mis hermanos, siempre va a llegar a través del ejemplo, de un testimonio acorde a la fe que decimos profesar. Hermano, si nosotros maltratamos a nuestras esposas, ¿ganamos o perdemos credibilidad delante de nuestros hijos? ¿Para arriba o para abajo? No, pues. Yo creo que a lo mejor hasta va a haber algunos hijos que dicen, no, pues, denle cuello, trata mal a mi mamá. Porque lastimamos mucho el corazón de nuestros hijos cuando maltratamos a nuestras esposas. Y no se diga si son niñas. ¿Verdad? Un hombre debe de probar primero en la intimidad y vulnerabilidad de su casa su capacidad para guiar a otros a la salvación y a la santificación. O sea, en la intimidad de nuestro hogar, nosotros como hombres de verdad o buscando ser hombres de verdad, nosotros tenemos que ejercitarnos en esto del amor y del servicio para guiar a otros a la salvación. ¿Cuántas veces, lo que decía hace rato, o sea, cuántas veces le dedicas el tiempo a estar con tus hijos, a platicar con ellos, a andar en bicicleta, a esto, a lo otro, ¿no? Eso te da un tiempo bien importante y bien valioso para que los guíes a la salvación y a la santificación. Si somos inteligentes y sabios, prudentes,
siempre hay un momento para que nosotros le prediquemos a nuestros hijos de la salvación, ¿verdad? ¿Se equivocan en algo? Hijo, o sea, ven, vamos a platicar. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no obedeciste a tu mamá? ¿Por qué no hiciste esto y esto? Mira, la palabra dice esto. Tienes que caminar en el temor del Señor. Si no corriges, va a pasar esto en tu vida. No va a llegar la bendición. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que enseña la Biblia en cuanto a la salvación. Enseñarles que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados para alcanzar la salvación por medio de la fe de Jesucristo, ¿verdad? Que no empiecen a creer que ellos por ser buenos o por hacer buenas cosas se van a ir al cielo. Si el Señor extiende su gracia y misericordia en la vida de nuestros hijos, vamos a estar más que agradecidos, ¿verdad?, con Él. Entonces nosotros tenemos que ser esos instrumentos que pastorean el corazón y las mentes de nuestros hijos hacia el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Bueno, si Dios obra con poder y ellos se arrepienten, el siguiente paso es enseñarles sobre la santificación, que se santifiquen, que no se contaminen del mundo, instruirlos a través de la palabra, qué Dios espera de ellos si son hombres, qué espera Dios de ellos si son mujeres, ¿verdad? Hoy en día todos lo saben, hay una corriente feminista que le dice a las mujeres que no necesitan a los hombres. Eso va en contra de Dios, va en contra de la familia, ¿no? O sea, lo ven ustedes, yo sé que lo saben. O sea, hay gente que ya inclusive llega a decir que vale más la vida de un animal que la de un ser humano. Y eso va en contra de la palabra de Dios. La vida de un ser humano vale más que la vida de un animal, ¿verdad? Y no es que seamos mala onda. Un cristiano, si tiene mascotas, los cuida, ¿verdad? Pero no valora más la vida de un animalito que la vida de un ser humano. Entonces, en nuestra casa nosotros somos probados y ejercitados en la capacidad espiritual de ejercer un ejemplo de virtud y de servicio a los demás. Resolver conflictos. ¿Cuántas veces hay conflictos en nuestras casas? ¿Verdad? A veces los hijos se pelean. No me deja ver la tele, ya se puso mis tenis, me habló feo, se comió mi torta. No, a veces por todo hay bronca de repente en las casas. Entonces, un hombre tiene que ser un pastor que resuelve conflictos, que sirve a los demás y que construye unidad y mantiene el amor. Oye, perdona a tu hermano, mira, un día yo no voy a estar, ¿con quién te vas a quedar? Él es tu familia, haz esto, haz lo otro, valora, respeta, aprende, entiende, sujétate, obedece. Y ahí tenemos que estar, no dando ni el más mínimo espacio para que entre el mal a nuestra casa. Si nosotros no somos capaces de hacer estas cosas esenciales, como dice el versículo, ¿por qué habría de suponerse que es capaz de hacerlo en la iglesia? ¿Verdad? En el versículo 2 dice, un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Irreprensible. Esto significa que no puedan presentarse acusaciones graves contra él. Aclaro, no significa que no tenga pecado, sino que si comete alguna falta, la corrigen delante de Dios y para con los hombres. Ha de ser irreprochable, no solo con una buena reputación, sino mereciéndola. ¿Sí? Ha de ser marido de una sola mujer. Este requisito se ha comprendido de varias formas. Aquí obviamente va en el aspecto de la iglesia. Pero un obispo tiene que estar casado. ¿Sí? Porque un soltero no puede tener la experiencia necesaria, ¿verdad?, para tratar estos temas. Muchos piensan que este versículo de marido de una sola mujer significa que si ha muerto la primer esposa del obispo no se puede volver a casar. Esta es una interpretación muy estricta, ¿sí? Y que hasta cierto punto afecta la institución del matrimonio. Otra interpretación de esto de marido de una sola mujer sí significa que el obispo no debe estar divorciado. Esta visión pues, tiene algo de sentido, pero no es total. Y otra explicación es que el hombre no puede ser polígamo. ¿Todos saben lo que significa eso de polígamo? Que tiene muchas mujeres. Obvio que no puedes hacer eso, ¿verdad? ¿No? Ese dicho mexicano de que la capital y las capillitas no... Como catedral, ¿verdad?
catedrales, capillitas, no aplica en la vida de un obispo. Entonces, sobrio se refiere no solo a cuestiones de comida y de bebida, sino también a evitar los extremos en cuestiones espirituales. O sea, un obispo o un pastor no es una persona desordenada en las cuestiones espirituales. ¿Cuántos no han conocido hombres y mujeres que se ponen a orar y se agarran a gritar como locos y creen que de esa manera su oración tiene más poder? Ese es un desorden espiritual. ¿Sale? Entonces, en nuestra casa nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia a tener un balance espiritual, a ser sobrios. ¿Sale? Tiene que ser prudente. Significa que este hombre no es frívolo o ligero, que toma las cosas a la ligera. Un hombre prudente es un hombre que es serio, fervoroso, con capacidad de discernimiento y discreto. ¿Sí? Otra cosa que nos dice este versículo es que tenemos que ser ordenados. Nosotros tenemos que tener bien organizados nuestros hábitos. No sé, ¿cada cuándo oras, mi hermano? ¿Es lo primero que haces o lo último que haces en el día? ¿No? ¿Cada cuánto? O sea, yo conozco hermanos que son bien ordenados. Yo estudio de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora hago ejercicio, de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora. Y así tienen muy agendado su día a día. Tenemos que ir para allá, a ser ordenados. ¿Sí? Hospedador significa que está abierto a recibir a creyentes y a no creyentes, y que todos sean bendecidos si tienen la oportunidad de estar en su casa. ¿Sí? Y dice, un anciano ha de ser apto para enseñar. Entonces, pastorear nuestra familia significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. En la manera en que más estudiamos, nosotros siempre vamos a tener palabras de sabiduría para nuestra familia, ¿no? Tu hijo está en la prepa, está en la primaria, en la secundaria, en la carrera, van a ver y encontrar cosas diferentes. Y créemelo, hermano, en la Biblia vas a encontrar siempre una palabra de instrucción para ellos. Sin importar si está estudiando física nuclear o para abogado, o para maestro, lo que sea, siempre la palabra nos va a llevar a eso. Debemos de tener esa certeza, hermanos, que la palabra es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y abarca todas las áreas de la vida de un ser humano. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Ya están todos listos para servir en la iglesia? Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Y que de aquí salgamos con ganas para cambiar todo aquello que está estorbando y que pastoreemos bien, ¿no? Ahí está el ejemplo, ahí está Jesús, tenemos la palabra de Dios, ¿no? También estoy para servirles, el liderazgo de la iglesia también, si un día necesitan un consejo, con toda confianza, para eso estamos, para eso somos familia. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Reflexionemos sobre lo que hemos estudiado el día de hoy y se queda para más. A la luz de Proverbios 26 debemos de crecer en humildad, porque Dios sabe todo de nosotros, mis hermanos. ¿Sí? O sea, no nos avergoncemos de decir, pues todo todavía me falta, pero lo decimos durante la enseñanza. ¿Quién de nosotros puede decir que ya está listo? ¿No? Dios conoce el corazón. Si tú tienes un corazón sincero y honesto y le amas, el Señor te va a ayudar a que corrijas todo lo que tengas que corregir en tu casa. Y si está en su voluntad, te va a traer a servir a los demás. ¿Sí? Entonces, nuestra actitud como hombres de verdad siempre debe ser humildad. No que andemos proclamando nuestra propia lealtad, ¿verdad? Ni diciendo mentiras. Yo soy apóstol en casa de oración. Pues aquí ni existe eso, ¿no? O sea, tenemos que ser balanceados y corregir el camino. Nuestro Dios está en su trono, gobernando con poder y está atento a nuestra vida. Está atento a ti, a cada uno de nosotros. Está viendo qué estamos haciendo. Estamos viendo en qué estamos fallando, en qué vamos bien, qué necesitamos corregir y nos habla y nos dice, corrige, así no, oye, te amo, te equivocaste. O sea, Él es maravilloso, nuestro Dios es maravilloso. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Sí? Pocos tienen este privilegio, hermanos, de poder acercarse al trono de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Tengamos paz, ¿verdad? Pero trabajemos y seamos diligentes. ¿Qué hay que corregir en tu casa? Tú lo sabes, hermano. Yo sé lo que tengo que corregir en mi casa. Yo sé, como dice el dicho, yo sé de qué pata cojeo. Yo sé que me esfuerzo y que ahí estoy y que hay días que me equivoco. ¿Pero a dónde corro?
al Señor, ¿verdad? Me arrepiento, corrijo, me disculpo con quien me tengo que disculpar, principalmente con el Señor, y sigo adelante. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Busquemos qué le hace falta a nuestra pequeña iglesia, a nuestro rebañito. Tal vez nuestra esposa necesita más tiempo con nosotros. Tal vez necesita que le dediquemos un tiempo especial. Aunque sea que nos vayamos caminando al Oxxo todas las noches por la leche para los niños. Pero que la llevemos de la mano y que se sienta cuidada, protegida. O en el coche, ¿verdad? Dependiendo. Si es más seguro, pues en el coche vas. O invítale unos tacos o lo que tú quieras, hermano. Pero siempre hay algo que nosotros podemos hacer para mostrarle el amor que les tenemos a los demás. Nuestro trabajo no nada más es llevar el dinero para que no falte comida. Nuestro trabajo es llevar el alimento espiritual para que nuestros hijos y nuestra familia estén un día con nosotros en el cielo por toda la eternidad, ¿verdad? Esa tiene que ser, yo creo que cuando estemos enfocados todos nosotros en eso, como hombres, como miembros de la iglesia, Dios se va a manifestar con gran poder en nuestra congregación. Va a levantar a más servidores, ¿verdad? Porque con el ejemplo que nosotros demos, nuestros hijos van a poder servir, ¿verdad? Y tenemos que preparar a esa generación que va a venir después de nosotros y que no la va a tener fácil, ¿verdad? Entonces ya no les quito más tiempo, hermanos, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé pues mucha sabiduría. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, te pedimos que bendigas a cada varón que está aquí, Señor, a cada varón que está en su casa viendo esta enseñanza, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor, ayúdanos a estar siempre con la actitud correcta, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, en esta noche. Te glorificamos, te exaltamos, te pedimos perdón por nuestras fallas, Señor. Háblanos cada día más a nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos a quitar todo aquello que estorba en nuestra relación contigo, Señor, y en nuestra relación como familia, Señor. Queremos ser hombres de verdad, hombres prudentes, diligentes, sabios, Señor, que dan pasos de fe, pero con temor, Señor. Ayúdanos a no dar ni un solo paso, a no hablar una sola palabra, a no tener un solo pensamiento que no te glorifique, Señor. Así debemos de consagrarnos, Señor. Esto no es un juego, Señor, y la vida de nuestras familias depende de ello, Señor. Ayúdanos a crecer en entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser ordenados, Señor, a poner las cosas en su justo lugar, Señor, a poner el tiempo adecuado para el estudio de la palabra, Señor. Yo sé, Señor Jesús, que tú vas a levantar siervos fieles, más siervos fieles de esta congregación, Señor. Yo sé que tú estás trabajando, Señor. Yo sé que tú tienes un siervo en nosotros, en cada uno de los varones, Señor. Un siervo que busca honrarte, Señor, y glorificarte a través de una vida en santidad, Señor. Queremos desechar todo aquello que estorba, Señor, aquellas malas costumbres, inclusive aquellos pecados que siguen ahí estorbándonos, Señor, en algún momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tratar bien a nuestras esposas, Señor, a tratarlas como vaso más frágil, Señor. Nosotros tenemos ejemplo en Jesús, Señor, del cuidado que tiene por su esposa, Señor, que es la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor, dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestra esposa, Señor. Yo sé que haciendo esto, Señor, tu palabra nos dice que vendrán bendiciones a nuestra vida en familia, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra, Señor, en obediencia a todos y cada uno de nosotros, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos guardes de todo mal, Señor, que nos ayudes a trabajar de manera diligente, Señor, a ser siempre íntegros en nuestro trabajo y a dar de ejemplo de que caminamos en el temor de tu nombre, Señor. Bendecimos esta reunión, Señor, y te pido que nos lleves con bien y que nos guardes de todo mal, Señor, hasta que nos volvamos a ver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, con eso damos por terminada esta reunión. Pues que Dios les bendiga mucho y nos vemos el jueves. Están todos invitados a seguir estudiando de la palabra de Dios y bueno, pues les amamos en el Señor.